Si nosotros revisamos, digamos, la historia reciente sobre burbujas que han ocurrido en la economía, pues digamos la más relevante fue la que ocurrió en el 2008, que fue la crisis subprime. Y aquí la gráfica que se ve a mano derecha básicamente muestra los precios que tuvieron las viviendas. Este es el precio promedio de vivienda en Estados Unidos, que la fuente es el US Census, que es como la especie de DANE de Estados Unidos, que hace un índice de variación en los precios que tienen las viviendas en las principales regiones de Estados Unidos. De manera vemos como en esta época de la crisis subprime hacia el 2008 se llegó y se tocó el punto más alto, y esto derivó en un estallido de la burbuja, donde los precios cayeron abruptamente y vimos pues la depresión financiera del 2009, de la cual apenas en este momento paulatinamente se está recuperando. Y si uno hace un análisis sobre la crisis hipotecaria del 2008, puede identificar esas diferentes etapas que vimos en la primera diapositiva. La crisis se generó en el 2008, pero la historia viene desde el 2001, cuando pues el recién posicionado presidente Bush y antes de Bill Clinton se dio una promoción a lo que se denominó la cadena de bursatilización. La cadena de bursatilización era un sistema mediante el que se unían prestamistas de vivienda, bancos de inversión e inversionistas a través de unos derivados que se llaman las obligaciones colaterales de deuda, o en sus siglas en inglés CDO. Esos derivados lo que permitían era unir a las hipotecas, o el activo subyacente era la hipoteca, a través de esos derivados o esos títulos que eran los CDO, y eran puestos en el mercado. De esa manera, a los prestamistas solamente le interesaba vender hipotecas porque se los vendía a los bancos de inversión, y los bancos de inversión lo que les interesaba era vender a dos manos los CDO para tener un nivel de enriquecimiento importante, porque era un tipo de activo que era nuevo. Ese es el punto que llama la atención. Hay un tema también relevante en esta crisis, y es que la Reserva Federal tiene la ley de vivienda en Estados Unidos, y al identificar esos aspectos podía empezar a regular ese comportamiento, pero no ocurrió nada. Lo mismo que la SEC, que es la Comisión de Valores también de Estados Unidos, que podía empezar a limitar un poco los niveles de endeudamiento de los bancos de inversión, pero el nivel de enriquecimiento, crecimiento que se estaba dando de este nivel de activos era relevante. Incluso los bancos de inversión solicitaron un incremento en los topes de endeudamiento, de límites de endeudamiento, y la SEC lo aprobó. Y hay un tema también relevante, es que normalmente cuando un inversionista va a tomar partida de un tipo de activo, pues mira rentabilidad, mira plazo, pero hay un tema bien relevante que es la calificación que puede tener ese tipo de inversión. Resulta que estos CDO, en su gran mayoría, por parte de las calificadoras de riesgo, tenían calificaciones de AAA, lo que conllevaba que para los inversionistas era un activo de tranquilidad y podían tomar partida de los mismos. De esa manera se fue creciendo ese tipo de mercado, y el punto crucial fue cuando AIG creó otros derivados que se denominaban unos seguros de impago de deuda. Esos seguros de impago de deuda lo que hacían es que si una persona, un inversionista, tenía un CDO y ese CDO le perdía precio, si adquiría un seguro de impago de deuda, ese seguro de impago de deuda asumía las pérdidas que pudiera tener el CDO. Poder tener ahora un seguro de impago a la deuda permitía a que las personas que no tenían un CDO sí tuvieran un seguro de impago de deuda y pudieran apostar en contra de esos CDO. Esa posibilidad inmediatamente la vio Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Lehman Brothers, y vieron un nuevo tipo de variable que podían participar activamente en ellas, y empezaron a apostar a través de los seguros de impago de deuda. Se vuelve bien particular que aquellos bancos de inversión que en su momento ofrecían al mercado los CDO con unos títulos con una rentabilidad interesante, ahora estaban apostando por los seguros de impago de deuda. Es decir, estaban detrás apostando a que esos CDO perdieran precio porque ellos estaban cubiertos a través de los seguros de impago de deuda. Finalmente, esa cadena de bursatilización implotó en el año 2008 porque ya no existían prestamistas que pudieran vender sus hipotecas, no había banco de inversión que pudiera poner un CDO en el mercado, y finalmente si analizaba uno a AIG,
tenían seguros de impago de deuda, alrededor de una deuda de 13 billones de dólares que no tenía cómo pagar. Ese fue el punto en el 2008 que derivó finalmente en el endeudamiento de Lehman Brothers, que no podía honrarlo, y la quiebra del mismo para hacer el punto de depresión financiera y la caída en los precios de las hipotecas en el 2008. Un caso cercano que vimos ahora hacia el 2012, pues sí fue el mencionado precio en la acción de Fabricato. Hay una diferencia frente a una burbuja, y es que la primera, estamos hablando de un fenómeno que impregnó a todo el mercado estadounidense principalmente, porque había una gran cantidad de inversionistas que tenían sus recursos invertidos a través de los diferentes CDO. En el caso de la burbuja de la acción de Fabricato, hablamos también de una característica de burbuja porque hay un nivel de exceso en la especulación, pero aquí no está todo el mercado, sino que era una práctica específicamente de la comisionista, donde podía adquirir recursos del mercado, pero no estaba todo, digamos, toda una población generalizada, como así lo estaba ocurriendo en la crisis del 2008. Frente al tema de la burbuja de la acción de Fabricato, pues ahí básicamente quedó al descubierto un poco en temas de especulación. Hablamos de la principal comisionista de Colombia, que finalmente tuvo que ser liquidada, donde en las acciones de la compañía tenía inversiones por más de 300.000 millones de pesos, y que hacia el año 2012, al tener problemas de liquidez por ese nivel de inversiones que estaba haciendo, no pudo honrar una de sus deudas, específicamente con el banco BBVA, y al no poderlas honrar, finalmente intervino la Superintendencia Financiera y se identificó que lo que había que hacer con la compañía, a través de lo que se había identificado, era liquidarla. Finalmente encuentra uno que en la acción de Fabricato en ningún momento estaba mostrando la realidad de la compañía, era un precio que se infló y conllevó a una burbuja en ese tipo de activo, que finalmente vimos su desplome en precio.